El proyecto para reformar la justicia que presentó Cristina Fernández de Kirchner debutó con polémica. La presidenta envió 6 proyectos de ley al Congreso y pidió a sus legisladores un tratamiento rápido. La mitad de las leyes que impulsa Cristina generaron adhesión y no recibieron críticas. El ingreso por examen y sorteo al Poder Judicial, la publicidad de todos los actos de la justicia y el acceso a las declaraciones juradas de los jueces. Los cuestionamientos apuntan a la reforma del Consejo de la Magistratura. La Casa Rosada quiere que pasen de 13 a 19 y sean electos por el voto popular. No es el único punto que genera denuncias por parte de la oposición. El límite de 6 meses a las medidas cautelares contra el Estado es el proyecto más rechazado. Federico Pinedo opinó que el gobierno solo quiere poner jueces adictos. Patricia Bullrich dijo que el Ejecutivo pretende una justicia sometida a su voluntad. Y Pino Solanas afirmó que el kirchnerismo solo busca la mayoría para nombrar y destituir jueces. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en cambio, fue más cauto. Asistió al anuncio en Casa Rosada, pero evitó pronunciarse sobre el tema. Aseguró que quienes deben opinar y discutir ahora son los parlamentarios. Bueno, estamos con el diputado de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad, con Humberto Tumini, dirigente de Libres del Sur, y con la diputada provincial de la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador, Mónica López. Gracias a los tres por venir. A ver, ¿qué pasa con este proyecto del gobierno con la justicia? ¿Tiene que ver con democratizar? ¿Tiene que ver con controlar la justicia? Tiene que ver con controlar la justicia. Este proyecto pone en riesgo la vigencia de la República en la Argentina. El único poder que de alguna manera subsistía autónomo era el Poder Judicial, y con este proyecto se toman 2 decisiones que son fundamentales. Una es controlar el Consejo de la Magistratura a partir de la elección de sus miembros, y esto tiene que ver con que hoy en día no se puede torcer la voluntad de las minorías en el Consejo de la Magistratura que impiden que el gobierno nombre jueces adictos o destituya jueces que no le son adictos. Y el otro tema es una inmoralidad en el tiempo de las inundaciones, el tema de las medidas cautelares que las liquidan y le quita poder al ciudadano civil frente al poder del Estado. Esos son los 2 puntos que cuestiona la oposición. Después, obviamente, pero, la presentación de las declaraciones juradas de los jueces o los funcionarios judiciales, o la difusión de los actos de la justicia, o el ingreso por concurso a la justicia, son temas en que todo el mundo dice... Yo termino diciendo esto. Es lógico que ocurran. Frente a este avasallamiento, frente a los peligros que corre la República y los temas de todos los días, esto se puede parar de 2 maneras. Primero, los jueces, que tienen que declarar inconstitucional estas leyes, que van a salir en una semana. Y segundo, la dirigencia política, que tiene que ponerse de acuerdo para hacer un gran acuerdo nacional e impedir que el gobierno se apodere del Consejo de la Magistratura. Eso se hace con un acuerdo y ganando las elecciones de octubre. La responsabilidad es de los jueces y de los políticos. Humberto Tumini. Sí, hay una tercera ley muy cuestionable, que es la creación de cámaras de casación, ¿no? Es decir, se crean 3 cámaras de casación más que se interponen, ¿no es cierto?, entre las cámaras de apelación y la Corte Suprema, una forma concreta de frenar procesos en dirección a la Corte Suprema, que evidentemente no es adicta al gobierno, es independiente. Ahora, yo comparto con Oscar, digamos, son leyes muy complicadas. El control del manejo... ¿Qué pasó con el Consejo de la Magistratura? Lo primero que hicieron ellos fue disminuir, ¿no? Mientras era senadora Cristina Kirchner, bajaron de 21 a 13 miembros del Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían mayoría adversa a ellos en el Consejo de la Magistratura, pero fueron razonables, se adjudicaron poder de veto. Es decir, que ellos pueden impedir que se saque un juez que ha cometido determinado delito y pueden impedir que se designe a un juez que ellos no quieren, ¿no? Pero no lo pueden designar, ¿no? La situación de repliegue político y de dificultades políticas lo lleva, yo creo que hay antecedentes en Santa Cruz de eso, a buscar controlar directamente el Consejo de la Magistratura, ¿no? Es decir, buscar tener mayoría propia, ¿no? Incluso esta elevación del número es probable que le adjudique, no he leído el proyecto, además que no haya mayorías especiales, es decir, que no requieran 2/3, sino que con la mitad más 1
¿no es cierto?, se pueden resolver cosas en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Fíjate que con la ley de medios y las cautelares y el problema con el grupo Clarín y todo eso, hicieron ingente esfuerzo ellos en el Consejo de la Magistratura, él forma parte del Consejo de la Magistratura, para revertir la situación de no poder ellos controlarlo. Yo creo que es muy grave, ¿eh? Yo creo que ellos van a intentar una sumisión de la justicia, lo cual ellos ya controlan el Ejecutivo, tienen el Legislativo como una escribanía, y si además controlan la justicia, estamos en problemas, es decir, esto es así. Ahora, Mónica López, la justicia argentina funciona mal. Digamos, la justicia argentina ha cometido muchísimos errores también en los últimos años. Es decir, no provee justicia a quienes me parece que la justicia a veces cuando llega tarde. Y quizás el término de democratización de la justicia, en el medio que uno debería elegir a los jueces, a los miembros de la Corte o bien en el Consejo de la Magistratura, no estoy en desacuerdo. Lo que me parece que hay que tener mucho cuidado. Soy legisladora provincial, no soy legisladora nacional. Por lo tanto, no tengo la autoridad que sí tienen los legisladores nacionales como para opinar sobre el proyecto de ley, pero además sentarse a discutirlo en la comisión como corresponde. Me parece que tener la capacidad y amplitud de la discusión de un proyecto de ley tan decisivo para el porvenir, no solamente decisivo para una cuestión electoralista y nada más dentro de unos meses, sino que tenga que ver con un proceso, no se reforma ni la Constitución, ni se reforma el Estado todos los días, se deja una reforma porque para eso deberíamos ser un país serio. Me parece que la posibilidad que tienen los legisladores nacionales de poder discutir, de sentarse, de aunar esfuerzos, porque si la oposición también se junta y están todos en el buen criterio de no avanzar sobre este proyecto de ley, me parece que son mayoría desde la oposición, a diferencia de lo que es el oficialismo. No, me parece que no, en números esto sale por un tubo, digamos, en diputados y en el Senado sale por un tubo. Están las seis leyes. Sí, ahora en las dos cámaras. Lo que vos dices, Maxi, de que la justicia funciona mal. Yo creo que efectivamente hay un grado 14 importante. 14 años un juicio. Exactamente. Ahora, los proyectos que ellos traen no es para que la justicia mejore, ¿no? También el tema de la familia judicial es algo complicado, ¿no? No facilitan el acceso a la justicia, no facilitan los juicios por jurado, no facilitan la rapidez de los juicios. Si vos metés una cámara de casación, es una instancia más, ¿no? Uno de los grandes problemas es sabido que la justicia que es lerda no es justicia. Ahora, si vos pones una cámara de casación más, ¿no es cierto? Quiere decir una instancia más. Tenés primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, Corte Suprema. Eso facilita el tratamiento de los juicios. Vos decís 14 años. Y si tenés una cámara de casación en el medio, ¿cuánto van a tardar los juicios? No es cierto que es para mejorar la justicia. A ver, hay algo también, es cierto que en el tema de la ley de medios que está frenada con cautelares, no se puede meter una cautelar desde el 2009, 4 años frenada con cautelares. Es decir, y también la Corte Suprema podría haber resuelto antes, digamos, el tema de la ley de medios, ¿no? Podría haber tomado el expediente y resolver si se puede aplicar en su totalidad o no, pero no se puede estar 4 años en vilo por una cautelar, digamos. También es cierto que ha habido errores en la justicia, no estoy justificando el proyecto, porque bueno, podés hacer un proyecto de un caso. Te peleaste con Clarín, no querés más las cautelares y haces un proyecto de ley. Pero también es cierto que es vergonzoso para la justicia argentina que haya 4 años que no se pueda resolver una ley que votó el Congreso. Una parte de yo puedo estar a favor o en contra de esa ley, pero la votaron en el 2009 todos los legisladores. Con gran mayoría de la oposición. No, el radicalismo no. Pero el Frente Amplio Progresista, técnicamente. Lo que hace este proyecto son dos cosas fundamentales. Cambia el paradigma de designación de los jueces. Hasta hoy, y según dice la Constitución, los jueces se nombran de acuerdo a su idoneidad. Los mejores ganan los concursos y acceden al cargo de la justicia. A partir de esta ley, los jueces se eligen por mayoría, que es un viejo anhelo de la presidenta. Cuando la presidenta dice siempre, la justicia no responde y yo saqué el 54%, ella entiende que porque es mayoría, la justicia tiene que responder a la mayoría. La justicia es contramayoritaria, es decir, es el único de los 3 poderes del Estado que actúa en defensa de las minorías, no de las mayorías. Sí, ciertos jueces, hay jueces que no. Eran es el sistema, eran oficialistas con Menem y son oficialistas hoy. Ese es el sistema, está bien, que los jueces hagan otra cosa. Lógica. Ahora tenemos unos jueces federales que eran oficialistas con Menem y son... A ver, y termino con esto. Las medidas cautelares son medidas que están destinadas a proteger el derecho de las minorías frente al abuso del Estado.
El tema de la ley de medios es un tema clásico para explicar este asunto. Frente a la decisión del gobierno de apropiarse de los medios independientes, la justicia le dice momentito. Hasta que no se revise esta ley, usted no se apropia de nada. Se está revisando si la ley es constitucional. Pero 4 años para revisar una ley. Pero si la Corte Suprema podría haber... Si lo que está en juego es la libertad podría haber de resuelto prensa, que es inconstitucional o podría haber si resuelto lo que está en pero juego, 4 años con una cautelar... Si lo que está en juego es la libertad de también, prensa, que tarden 10 años, no tiene importancia. Pero además hay Lo que una pasa es que cosa- también son los riesgos Mónica, políticos. sí. A veces no se toman las decisiones porque la política está detrás de las cuestiones judiciales. Entonces, tampoco los jueces toman los riesgos políticos que debería ser. Y detrás de la Entonces, justicia no solamente está la política muchas veces, también está el poder económico. Y detrás de la política Están también todos. está la justicia. También detrás de la política está la justicia. Por eso a veces en la balanza de la justicia a veces pesa más una cuestión que la otra. Por eso todo tiene que ver con un proceso de tiempos. Me parece que es un tiempo que para discutir hoy el tema de la justicia nosotros debemos discutir que todavía es como un número más, no sabemos cuántos muertos hay por la inundación en la ciudad de La Plata. Si son 51 y 54 como si fueran pajaritos. Son seres humanos que estaban flotando en el agua. Por lo tanto, deberíamos discutir también el tema cómo salimos, lo que discutían recién con el exgobernador Felipe Solá, cómo nosotros como país salimos adelante, cómo resolvemos los problemas que tenemos, los bonaerenses en nuestro caso y la República Argentina, porque la verdad que hay un Estado que está ausente desde hace muchísimos años, no solamente 10, sino vamos para atrás también de obras que no han sido clasificadas como prioridades en la provincia de Buenos Aires. Y estamos discutiendo un factor judicial que me parece que está bien, pero hay que poner el ojo y la atención absolutamente en todos los sectores donde la sociedad está comprometida. La sociedad no está comprometida con la justicia, la política está comprometida con la justicia, pero hoy se requiere, desde el punto de vista del Estado, junto con la sociedad, empezar a trabajar y que no sea un país netamente electoralista, que según las encuestas de lo que dice Cristina o de lo de Daniel o de Macri tenga que ver una encuesta. Me parece que si nosotros nos dedicamos a trabajar en serio y no hacemos un país netamente electoralista, que cada 2 años vamos cambiando el sistema electoral y nos vamos conduciendo a ver quién tiene mejor imagen, empezamos a resolver los problemas de la gente. Válgame Dios, la democracia es lo mejor que nos ha pasado y cada 2 años es bueno elegir quién queremos que nos represente, pero si hacemos de la política y del Estado un espacio solamente electoral, nos vamos olvidando y vamos a seguir teniendo estos tipos de problemas que tenemos en la Argentina. Diego Genú, hoy hubo un hecho también político. El Papa genera también hechos políticos, porque le envió una carta el Papa a Lorenzetti, que es el presidente de la Corte, que como veíamos en el informe, Lorenzetti, muy cauto, la verdad que Lorenzetti es muy inteligente, muy hábil. Dice, esto lo tiene que resolver los legisladores. ¿Por qué? Dice, porque sabe que lo va a aprobar el Congreso, senadores y diputados, y que después los jueces, alguno va a dictar una cautelar, va a la Corte, van a declarar inconstitucionalidad, y esto va a la Corte. Si Lorenzetti dice algo hoy respecto a esta ley, ¿cómo se llama? Las leyes son inconstitucionales. No, pero lo recusan. Es decir, no puede intervenir después la Corte. Claro. Ahora, también difunde hoy la Corte Suprema de Justicia una carta que le envió ya hace un par de semanas el Papa a Lorenzetti, lo difunde hoy, todo un dato político. Sí, Francisco I le envió una carta el 23 de marzo, después de que Lorenzetti viajara al Vaticano con la comitiva argentina. Lorenzetti ayer estuvo en el Museo del Bicentenario junto a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy lo consultaron, dijo, no tenemos que opinar nosotros, sino que tiene que opinar el Parlamento. Y por otro lado, difundió esta carta que es del 23 de marzo pasado, la difundió hoy, diciendo 2 o 3 cosas que Francisco I le dice a Lorenzetti. 2 frases sobre todo me parecen importantes. Sí. Una, a Dios le hablaré de usted y del importante quehacer que desempeña, le dice Jorge Bergoglio. Y la otra es, administrar justicia es una de las más insignes tareas que hay sobre la tierra, tiene sus riesgos, tiene sus tentaciones, le dice Francisco I a Lorenzetti. Y bueno, fue del 23 de marzo, pero la difunde hoy como un mensaje con una cintura política importante a través de el Centro de Información Judicial, que es el sitio de la Corte que habitualmente Lorenzetti utiliza para enviar distintos tipos de mensajes. Como que estamos especulando todos quiénes iban a jugar con el apoyo político del Papa. A mí me parece que hoy Lorenzetti jugó con el apoyo político del Papa. Dice, administrar justicia es una de las
más insignes tareas que el hombre puede ejercer. Ciertamente no es fácil y a menudo no faltan dificultades, riesgos o tentaciones. Sin embargo, no se puede perder el ánimo. Pero es un problema. Eso dice Lorenzetti, la carta que le envió el Papa, pero lo difunde justo hoy. Mira, yo comparto que el problema de la inundación es terrible. Sí. Es más, habría que analizar a dónde está la década ganada de Cristina Kirchner, ¿no? Sería interesante interpretar a ver dónde está la década ganada de su último discurso o el país de las maravillas que relató en el Congreso cuando abrió las sesiones, cuando uno ve lo que sucede en el país, porque Scioli gobierna sobre la provincia de Buenos Aires, Macri gobierna sobre la ciudad de Buenos Aires, Brera sobre la Municipalidad de La Plata, pero Cristina Kirchner gobierna sobre todo el país. No hay un pedazo de país donde gobierna ella, gobierna sobre todo el país y se supone que la década ganada está en todo el país. Bueno, ahí están los resultados. Ahora, esto de la justicia es realmente peligroso, es complicado desde el punto de vista democrático. Yo tengo una pregunta, ¿qué pasa si todos los jueces son como Lorenzetti, como Yarvide? ¿Qué sucede con la justicia de este país? O Yarvide es un ejemplo de juez probo, de juez democrático, que digamos es una bendición para el sistema judicial y la democracia argentina, es una verdadera desgracia que un juez, que por supuesto pasó por todo el oficialismo, ¿no es cierto?, cumpla semejante papel en la justicia. Ahora ese es el modelo kirchnerista de justicia. Si es el modelo kirchnerista de justicia, acá no va a haber absolutamente nada de envergadura donde haya justicia, porque si hay una denuncia sobre Cristina Kirchner, sobre todo esto que ha acontecido, y va a parar a la mano del juzgado Yarvide, ¿cuánto va a tardar Yarvide en decir, no señor, acá no sucedió nada? Eso es lo que ha pasado durante todos estos años. Entonces el cambio que pretenden introducir en la justicia, que es que una mayoría, a través de un mecanismo electoral, una mayoría oficialista, designe los jueces y eche los jueces, es un problema gravísimo desde el punto de vista de lo que es la democracia y lo que es la república. Y esto es lo que se acerca. Aguante, tengo 30 segundos. Hay que defender a la Corte, que es el último bastión que queda de resguardo de nuestros derechos, y espero que la dirigencia política esté a tono con las circunstancias y se decida a defender la República. La única manera de hacerlo es ganándole las elecciones a Cristina en agosto y en octubre. Para eso hay que proclamar la unidad de la oposición. Gracias a los tres por haber venido. A ver, nos estamos yendo, justo estábamos hablando de la justicia, mañana, como me quedé sin tiempo, vamos a hablar de esto también. Hay una denuncia fuerte de la AFIP contra el HSBC, uno de los bancos más importantes del sistema financiero, por supuesta evasión y lavado de dinero por